Gerardo Amarilla, actual subsecretario de Ambiente, bueno, que está ocupado, además ocupando lugares en el Parlamento. Bueno, en este caso nos convoca la presentación del libro Una nación con propósito, aquí en el Hotel Central de Durazno. Bueno, primero, bienvenido, el agradecimiento por este tiempo, Gerardo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta interesante investigación? Porque estuvimos un poco allí curioseando un poco los datos recabados y bueno, el enfoque nos pareció muy interesante también de haber escuchado en otras entrevistas. Sí, en realidad, bueno, gusto estar aquí en Durazno. En realidad este libro es producto de una serie de reflexiones que surgen a partir tal vez de una experiencia anterior a este libro, que es una experiencia de fe en la política. Una persona con fe o con, en este caso, principios valores cristianos, que se acerca a la actividad pública y a la actividad política, y que eso genera, en general en todo el mundo genera, digamos, debate o discusiones, en Uruguay particularmente con cierto apasionamiento, ¿no? Un país muy laico, ya que se pasa a veces de laico a laicista, y que eso genera un debate a veces acalorado e intenso, y en el que, bueno, a partir de esa experiencia personal, y decir, bueno, yo en realidad trabajo política por un partido, por una lista, por una región del país que represento, pero además tengo ciertos principios y valores que los llevo conmigo a la actividad política, como los llevo a todos lados. Esa reflexión da lugar después bueno, a unas charlas y a unas conferencias donde nos invitan a participar en otros países, y de esas conferencias surge un poco este libro, que en realidad tiene que ver con profundizar un poquito más el tema de los verdaderos valores cristianos hablamos de la civilización occidental y cristiana, o la civilización judeo-cristiana, digamos, esos valores que recibimos del judaísmo y del cristianismo después, que los toma Roma como imperio, y después Occidente, digamos, en ellos cimienta una civilización. Bueno, allí un poco profundizamos en esos valores, en esos principios, en el papel de los cristianos en el siglo XXI en América Latina, si deben o no participar en política, que creo que obviamente la respuesta es como que se da por sentada, pero aún así hay gente en las iglesias que dicen que los cristianos no deben participar en política, que se deben preparar para el más allá, y por otro lado en la política hay gente diciendo, no, ustedes no vengan acá con sus convicciones religiosas a gobernar o a hacer política, y no veo por qué. Entonces, bueno, ese debate se plasma un poco en el libro. El tema también es cómo hacer esa influencia, cómo ejercer esa influencia, que es importante, yo lo digo un poco, hacerla desde un punto de vista individualmente como personas con valores y principios, y no es bueno mezclar la institución iglesia con el Estado, con la política. Y ahí separamos un poquito los tantos, y luego sí hablamos de otros temas económicos, temas sociales, temas de seguridad, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, la importancia de fortalecer la democracia, que es un tema también importante. En América Latina, preocupantemente, hay datos que indican el declive de la confianza de los latinoamericanos en la democracia, aún en Uruguay. En Uruguay no es tan grave el tema, pero ha habido un declive importante. La gente que pensaba con la democracia iba a resolver sus problemas, y lo que ha pasado en los últimos tiempos es que no se resuelven y le echan la culpa al sistema democrático, y eso preocupa porque, bueno, ya hemos vivido esto en otras épocas de la historia de la humanidad y han terminado con regímenes autoritarios o dictatoriales. Entonces, bueno, todos esos temas se plantean en el libro desde una cosmovisión cristiana, con un toque de teología, pero también analizando lo que es la realidad de Uruguay y de Latinoamérica. ¿Qué significa exactamente, si lo desprendemos en algunos conceptos generales, que Uruguay sea un estado más laicista que laico, como decías en la introducción? Sí, yo creo que en realidad hay como en Uruguay una un sentir, digamos, casi generalizado de que la actividad de fe o religiosa debe ser privada de las personas y debe ser confesada, digamos, en lugares cerrados y no en el ámbito público. Y que las creencias son muy personales y casi que no está ni siquiera bien visto que uno las comparta.
Eso es parte de un proceso histórico, casi de un siglo. Hay autores que han hablado de esto, Da Costa, Caetano, hay varios autores que han escrito sobre esto, de que es un país que en definitiva termina de la separación de la Iglesia del Estado y la consagración de la libertad religiosa, que lo establece el artículo 5 de la Constitución, ya lo establecía Artigas en la Institución del año 13, pasa a ser un Estado que abiertamente empieza a, yo creo que, discriminar lo espiritual o lo religioso. En algunos ámbitos académicos de Uruguay, lo que se habla de espiritualidad, se habla de algo de oscurantismo o de ignorancia, ¿no? Algo sinónimo de eso. Y bueno, creo que eso, la dimensión espiritual de un ser humano es algo muy importante para la vida, para entender la vida y para poder, en definitiva, bueno, ser integralmente completo en lo que tiene que ver con la materia, con lo material y con lo espiritual. ¿Por dónde pasan los principales motivos, las principales razones del descreimiento, la desconfianza precisamente a las democracias, a los estados en sí, a nivel de continente, pero sobre todo viniendo a Uruguay, más allá de que estemos en comparación a los demás, en un nivel por ahora de relativa tranquilidad? Bueno, yo creo que claramente se debe a la inconducta de los gobernantes. Yo creo que nosotros, yo siempre hago una comparación, en realidad los ciudadanos de Roma, en la República Romana, vieron cómo se deterioraba su sistema de gobierno y cómo los senadores se preocupaban más de sus problemas intestinos, de los problemas que le importaban a los políticos y al Senado, y no de los problemas que le preocupaban a la gente, que era básicamente la seguridad y el hambre. Parece la economía y la seguridad, temas que claramente son los mismos dos temas que le preocupan hoy a los latinoamericanos y que es lo que le ha preocupado a la humanidad siempre. Cuando los gobernantes fallaron en dar respuesta a esos problemas, bueno, la gente terminó pidiendo un dictador que fue César. Y eso también ha pasado en nuestros países. La gente se ha ido descreyendo de la democracia como sistema porque ve que la democracia no termina dando resultados a sus problemas. Se ensayan diferentes recetas, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más al centro, pero en definitiva hay temas que se postergan en el tiempo, a veces por décadas, y no se resuelven. Entonces la gente se cansa y termina con esa conclusión de que son todos iguales. Y que es horrible, porque uno que trabaja en política, no hay nada más ofensivo, no hay nada más que lastime más que le digan a uno, son todos los políticos, son todos iguales. Uno tiene que decir, bueno, para ser diferente tenemos que hacer cosas diferentes. O sea, cuando veo un gobernante como nuestro presidente, que realmente ha logrado avances, ha logrado poner a Uruguay en un sitial importante, dice, bueno, hay políticos que son distintos y que realmente sienten la función política o la función pública como un acto de servicio y entrega su vida, no solamente en el trabajo, sino también en un tema de pensar el gobierno. Aquí no se puede improvisar, hay candidatos políticos a veces, yo lo veo en diferentes niveles en Uruguay y en otros países, que bueno, se candidatean a cargos y después vemos. Y que uno tiene que prepararse para eso. Yo siempre le digo a los jóvenes en mi partido, cuando uno quiere ser edil, tiene que saber cuáles son las competencias y las funciones de un edil, de una junta departamental, ir a la barra, a la junta, a ver cómo funciona, saber lo que es la media previa, saber qué régimen tiene, qué facultades tiene el edil de pedirle informe al intendente, de llamarlo a sala con determinada cantidad de votos, de poder denunciarlo ante un parlamento con un juicio político. O sea, uno tiene que prepararse para eso y después qué función cumplir, qué objetivo, para qué vas a ser edil, qué esperas después de 5 años como parte de una junta departamental, qué esperas conseguir, qué esperaste cambiar. Bueno, capaz que a los políticos también nos hace falta en América Latina. En Uruguay creo que todavía tenemos por lo general una cantidad de gente que se dedica a la política que intenta educarse, capacitarse y prepararse, pero en América Latina falta gente preparada y gente que sienta esto de que es una vocación de servicio. El cargo en realidad es una herramienta que uno tiene y como también lo dice el presidente de la calle Pau, cuando uno más alto está tiene más responsabilidades y menos privilegios. Muchísimas gracias, Gerardo. Un placer.